tenemos un ejemplo en donde podemos elegir cualquier nivel como referencia, pero una vez que lo elijamos tenemos que ser consistentes con ese nivel. El ejemplo consiste en que nos piden que analicemos lo que sucede con un oso perezoso de 2 kilogramos que está colgando a 5 metros sobre el nivel del suelo. ¿Cuál es nuestro sistema? Entonces nuestro sistema de interés será tierra, oso perezoso. Bien, eso no lo podemos perder de vista. Y nos dice en la primera pregunta que indique cuál es la energía potencial gravitacional U si tomamos como referencia primero el suelo, si tomamos como referencia, o sea, y inicial igual a 0 al balcón, si tomamos como referencia la rama donde está el oso, vamos a numerar este como 3, y si tomamos como referencia una altura por 1 metro por encima de la rama. En cualquier caso, hay que también tener en cuenta que el balcón está ubicado a 3 metros por encima sobre el nivel del suelo. Ahora, recordemos entonces cuál es nuestro sistema. Nuestro sistema de interés acá será o estará conformado por el perezoso y la tierra. El oso perezoso y la tierra. Por eso tiene sentido hablar de un cambio de energía potencial o una energía potencial que tiene el oso, porque la tiene con respecto a la tierra. Habíamos hallado anteriormente una expresión para la energía potencial cuando tomamos una referencia en particular, y esa expresión fue la energía potencial que depende de una posición y, que va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura con respecto a esa posición inicial. Ahora, si nosotros tomamos como referencia el suelo o el balcón o la rama, o algo, pues una altura por encima de la rama, entonces vamos a tener que definir una posiciones relativas con respecto a esa posición inicial o ese punto de referencia. Entonces, en el primer caso, donde nosotros tomamos como referencia el suelo, decimos que aquí va a estar ubicado nuestro cero. Con esta cuadrícula quiero identificar lo que sucede para el caso en el que vamos a tomar la referencia en el suelo, para el caso en el que vamos a tomar la referencia en el balcón, la referencia en la posición del oso y la referencia por encima de él. Eso significa cada una de estas líneas que están acá. Entonces, en nuestro primer caso, tenemos que se va a hacer nuestro 0. El balcón va a estar a 3 metros, entonces voy a poner aquí un 3 indicando que esa posición en Y va a estar por encima de 3 metros. Y el oso perezoso está colgando 5 metros sobre el nivel del suelo. Si el balcón está a 3, entonces el oso va a estar aquí a 5 metros. Listo, sobre el nivel del suelo, para que sea consistente todo nuestro panorama. Y aquí vamos a tener que esta posición será 6 metros, 1 metro por encima del nivel del suelo. En el segundo caso, en el que nos están pidiendo que tome como punto de referencia el balcón, entonces ahí vamos a poner nuestro y igual a 0. Entonces voy a poner para 2, aquí voy a poner el 0. El oso perezoso, que está a 5 metros sobre el nivel del suelo, en este nuevo sistema de referencia en el que nuestro 0 está ubicado justo coincidiendo con el balcón. Entonces, si de aquí a acá hay 5 metros, perdón, si de aquí a acá hay 5 metros, entonces la distancia desde aquí hasta acá, ¿cuánto será? Serán únicamente 2 metros, ¿correcto? Entonces aquí voy a tener que poner un 2 para indicar que allí, con respecto al balcón, va a estar a 2 metros y por lo tanto el suelo va a estar a menos 3 metros, correcto. O sea que el suelo va a estar a menos 3 metros, aquí tendré menos 3 metros, y con respecto al 0 que está acá, el oso va a estar a 2 metros. Entonces esa información vamos a consignarla organizadamente y vamos a decir, en este momento el suelo está a menos 3 metros con respecto al balcón, y con respecto al balcón, por encima del balcón, el oso va a estar a 2 metros, y la distancia que está a 1 metro por encima del oso pues va a estar a 3 metros con respecto al balcón. Ese es el segundo caso, en donde vamos a tomar como referencia el balcón. El tercer caso, vamos a tomar la rama donde está parado el oso. Como la rama donde está parado el oso es esta, entonces vamos a decir que aquí tenemos nuestro 0. Listo, justo coincidiendo con el nivel del oso.
el suelo va a estar a menos 5 metros. Listo. Y el balcón estará, por lo tanto, a menos 2 metros. Estos son metros. Bien. Y por encima del oso perezoso, pues tendremos una distancia de 1 metro. Ahora, si nuestro cero está ubicado 1 metro por encima del oso perezoso, entonces aquí tenemos el 0. El oso perezoso estará a menos 1 metro con respecto a ese punto de referencia. El balcón estará a menos 3 metros. Y el suelo estará a menos 6 metros. Bien. Entonces ya con esos datos que nos permiten no perder de vista cómo es que estamos tomando nuestra referencia, podemos aplicar esta expresión para cada uno de esos casos. Entonces digamos, para el caso número 1, en el que la referencia es el suelo, entonces decimos que la posición final va a ser igual allí a 5 metros. Por lo tanto, la función evaluada de la energía potencial en 5 metros será igual a, pongamos aquí entonces, esto no es una multiplicación, lo que estoy indicando es que estoy evaluando la función de energía potencial gravitacional cuando tengo en cuenta que la Y final va a ser 5 metros. ¿Cuál es la masa? Son 2 kilogramos. ¿Cuánto es la gravedad? 9.8 metros por segundo cuadrado. ¿Y cuál es la Y final? 5 metros. Esto nos da un valor de energía potencial para el punto en donde está parado el perezoso, que es a 5 metros con respecto al suelo, que es nuestra referencia para la primera pregunta, de 98 joules. Si hacemos el cálculo para el caso en el número 2, es decir, en este caso, Y final con respecto a nuestro cero. Entonces vean, en el caso número 1 consideramos que la Y final va a estar justo aquí, en 5 metros. Perfecto. En el caso número 2, nuestro cero, nuestra referencia comienza acá, por lo tanto la Y final va a estar acá, en 2 metros. Bien. Entonces debo evaluar esto. Entonces aquí en lugar de decir Y final 5, tengo que poner Y final que sea consistente. 2.0 metros. Vamos a evaluar esa función en 2 metros, reemplazando los valores correspondientes. No lo voy a hacer nuevamente, pero ustedes lo pueden comprobar. Y esto sería 39.2 joules. Bien, lo único que estoy haciendo es cambiando la referencia. En el caso 3, en el que nos dicen vamos a considerar nuestra referencia como la misma posición del oso perezoso, entonces ¿quién va a ser Y? Entonces voy y reviso mi sistema coordenado y digo, el origen o mi referencia la tengo ubicada precisamente en donde está el cuerpo. En ese momento no hay un cambio aparente entre el sistema, es decir, dentro del sistema, tanto entre el oso y la Tierra, pues por la manera como ubiqué mi referencia, no va a haber ningún cambio. Y cuando yo evalúe esto en la función de energía potencial, yo espero que efectivamente sean 0 joules. Si mi referencia coincide con la posición donde está el cuerpo, por lo tanto el cuerpo no tiene energía potencial. Pensémoslo en términos de aumento o cambio en la energía cinética. ¿Qué pasa si yo dejo caer el cuerpo? Si mi referencia coincide con la misma posición del cuerpo, pues no voy a percibir que el cuerpo haya aumentado de velocidad en ese punto. ¿Qué pasa si yo tengo mi referencia en el suelo? Si yo dejo caer el oso perezoso, cuando él va a llegar hasta el suelo, pues obviamente voy a percibir un cambio de energía cinética que tiene que estar relacionado con un cambio de energía potencial que sea distinto de cero, energía potencial gravitacional del sistema perezoso Tierra. Eso para el caso 3. Ahora para el caso 4, en donde estamos tomando nuestra referencia por encima del oso perezoso. Entonces en el caso 4 nuestro origen está por encima del oso perezoso. Nuestro oso está 1 metro, menos 1 metro por debajo de esa referencia. Entonces vamos a evaluar nuestra función de energía en el caso en que esto sea menos 1 metro. Entonces evaluamos la energía en menos 1 metro y reemplazando los valores correspondientes me tiene que dar un valor negativo. Es decir, que con esa referencia
yo tendría que aplicar o transferirle fuerza para poder compensar el hecho de que el oso está por debajo de la referencia que yo he elegido. Ahora la segunda parte. Entonces vean, de todos estos puntos, de todas las referencias que elegí con mi origen en el suelo, en el balcón, en la rama, por encima de la rama, puedo asignarle al oso un valor de energía potencial, y eso es con respecto, no se nos puede olvidar, con referencia o con respecto a esa referencia que nosotros elegimos al principio, y vemos que obtenemos valores diversos y diferentes para cada uno de esos puntos. Ahora, la segunda parte entonces es, si el perezoso se deja caer, ¿cuál es el cambio en la energía? Si el perezoso se deja caer, ¿cuál es el cambio delta U? Entonces nos dicen cuál es el cambio en la energía potencial gravitacional del sistema perezoso-tierra. Entonces aquí es donde se vuelve relevante el hecho de que la energía potencial está definida para la configuración de un sistema, no para la forma como se ubica un punto en un sistema, sino en este caso la disposición de la Tierra y el perezoso. ¿Cómo se calcula el cambio en la energía potencial gravitacional? Entonces nos vamos a la definición. La definición que nos dice que el cambio en la energía potencial, en el caso de la energía potencial gravitacional del sistema perezoso-tierra, va a estar dado por la magnitud mg, o la cantidad mg multiplicado por la posición final menos la posición inicial. Y ese delta y, entonces vamos a calcular delta y, mg por delta y. Listo, delta U, el cambio en la energía potencial va a estar dado en términos de ese cambio en la posición del oso perezoso. Entonces vamos a calcularlo en todos los casos. ¿Cuál es con respecto a la Tierra? ¿Sí? La distancia, digamos, que separa con respecto al suelo, en todo caso con respecto al suelo, si aquí está nuestra Tierra, ¿cuál es la distancia que lo separa desde acá? ¿Cuál es el y inicial? Entonces el oso perezoso está en y inicial 5 metros. Listo, y inicial 5 y y final va a ser igual a 0. En el caso número 2 del sistema de coordenadas número 2, ¿cuál va a ser la posición inicial del oso perezoso en este sistema de coordenadas? Entonces va a estar a 2 metros, y su y final, la Tierra, o sea el suelo, para que quede en equilibrio con la Tierra, va a ser igual a menos 3 metros. Para el caso número 3, nuestro y inicial estará ubicado en acá, igual. Listo, va a ser igual a 0, porque ahí definimos que la referencia sea la rama donde está parado precisamente el oso, y la y final va a ser igual a menos 5 metros. Y para el caso número 3, nuestro y inicial va a ser igual a menos 1, porque nuestro sistema de referencia nuestro sistema de coordenadas está con respecto al marco de referencia 1 metro por encima de la rama. Entonces nuestro oso va a estar al principio en menos 1 metro y al final va a terminar en menos 6 metros. Entonces, ¿cómo es el cambio delta y para cada uno de estos casos? Delta y va a ser igual a menos 5 metros. 0, menos 5, menos 5. Delta y va a ser igual a menos 5 metros. Menos 3, menos 2, menos 5. Delta y va a ser igual a menos 5 metros. Y finalmente, menos 6 más 1 va a ser igual a menos 5 metros. O sea que el cambio en la energía potencial por el cambio de configuración, cuando el oso perezoso se lanza desde la rama y llega al suelo, por el cambio de la distancia relativa entre el perezoso y la Tierra, va a ser en todos los casos igual a 2 kilogramos que pesa el oso perezoso por el valor de la gravedad, 9.8 metros por segundo cuadrado, por el cambio en altura, pues en la distancia relativa entre ambos, que será menos 5 metros. O sea que en todos los casos el cambio va a venir asociado cuando cambia la configuración del sistema, porque el oso perezoso se tira
de la rama, entonces la energía potencial va a cambiar de una forma que es de menos 98 joules. Ese valor es negativo porque la fuerza que está actuando, que es la fuerza gravitacional, está haciendo un trabajo negativo, es decir, está transfiriendo energía de la cuenta de energía potencial gravitacional del sistema perezoso Tierra a la energía cinética que va a tener el perezoso. Entonces, en la medida en que el perezoso va bajando, va disminuyendo la distancia entre la Tierra y el perezoso, va disminuyendo la energía potencial del sistema, pero va aumentando la energía cinética del oso perezoso. Conclusión y moraleja de este ejercicio: el cambio en la energía potencial no depende de la elección del punto de referencia de Y sub 0, sino en el cambio de altura, que vemos que independiente de cuál de esos sistemas que elijamos, el 1, el 2, el 3, el 4, donde nuestro cero está ubicado, en el suelo, en el balcón, en la rama o por encima de la rama, independientemente de cualquiera de esos, el cambio va a depender de cambio de la configuración relativa de lo que sucede dentro del sistema, del perezoso con respecto a la Tierra. Ahora, otra cosa es que yo le asigne, dependiendo de la referencia, un valor de energía potencial a el perezoso, dependiendo de donde yo la ponga, pero al final el cambio de energía potencial pues va a ser independiente de esa elección.